Hola, cordial saludo. Bienvenidos. Hoy les saludamos desde el curso Enfoques Contemporáneos de la Psicología, Grupo Colaborativo 196, el cual está integrado por Cintia Caroline Nustes Martínez, Hernán David Bueno Vázquez, Luis Eli Medrano y Marjorie Campos, y quien les habla, Ana Perilla. Hoy a través de esta grabación les estaremos compartiendo el recurso digital Cartilla, una mirada hacia el cómo la mente constituye la realidad. Les estaremos hablando también del enfoque cognitivo. Bueno, el enfoque cognitivo surge en la década de 1950 como revolución a lo cognitivo, especialmente inspirado en cómo en estudiar la mente humana y sus procesos, como la memoria, la atención, la percepción y el pensamiento y lenguaje. Por favor, siguiente. Em, Como contenido, entonces, sí, tendremos objetivo de estudio, eh, postulados y premisas principales, conceptos teóricos y disciplinares, limitaciones y críticas en el enfoque y, por último, técnicas de intervención y conclusiones finales. Por favor, siguiente. Bueno, en el objeto de estudio podemos decir que está aplicado al estudio de la comprensión de la mente. Asimismo, a los procesos mentales internos que vivencia el individuo y cómo estos realizan su función de procesar, almacenar, recuperar e utilizar información frente a la determinación de la conducta. Es decir, estudia cómo el sujeto se encarga de generar datos, codificar, ordenar y procesar, almacenar, recuperar de manera activa todo el tiempo, es decir, constantemente. Dicho esto, en otras palabras, estudiar y abordar la mente en su complejidad, examinar minuciosamente la realidad y el cómo funciona verdaderamente esta. Por favor, siguiente, generalidades. En generalidades, bueno, tenemos varias, pero vamos a abordar las más principales. En este caso, bueno, considera que la mente humana funciona procesando información a través de la percepción, que el aprendizaje es un proceso activo y de construcción continua todo el tiempo. Reconoce la importancia de los esquemas mentales, refiriendo que las personas organizan el conocimiento en estructuras mentales y esquemas a los que permiten interpretar las experiencias nuevas y dirigir la atención en determinado foco. Reconoce que los procesos cognitivos están influenciados por las emociones y la motivación y cómo éstas permean. A continuación, continúa la compañera Cintia, por favor. Bueno, muy buenas tardes, compañeros. A Compañero mí me Luis, por tocó, favor. a mí me tocó los postulados y premisas principales. Ok. Son las ideas fundamentales o principios básicos que sirven como base para explicar una teoría, un enfoque o una investigación. Estos planteamientos orientan la comprensión de un tema y principalmente el desarrollar explicaciones, análisis y conclusiones dentro de un estudio. Eh, Como ahí podemos ver, tenemos 4 puntos, que es el ser humano es un procesador activo de información. El segundo punto, la conducta está medida por procesos mentales internos. Siguiente. Tercer punto, los esquemas cognitivos organizan la experiencia. Y por último punto, el personaje implica cambios en la estructura cognitiva. Siguiente, por favor. Listo, para finalizar, aquí tenemos 3 puntos. El primero dice, el pensamiento influye directamente en la emoción y la conducta. El segundo punto, los pensamientos pueden identificarse y modificarse. El tercer punto dice, la mente puede estudiarse científicamente. Y, em, y seguimos a continuación con mi compañero Hernán. Buenas noches, cordial saludo, tutora. Yo voy a hablar un poco de los conceptos teóricos y disciplinares.
El concepto teórico del enfoque cognitivo son los principales o los principios fundamentales que se describe cómo funcionan los procesos mentales. Incluyen ideas como el procesamiento de la información, las representaciones mentales, el aprendizaje, la construcción, la metacognición. Explica el cómo y el por qué de cómo pensamos, recordamos, razonamos. Se considera que la mente funciona similar a una computadora. Por su parte, los conceptos disciplinares se refieren a cómo estos principios se aplican y adaptan a cambios específicos como la educación, la salud mental, la tecnología, los negocios. A continuación, los puntos fuertes. Ellos han permitido comprender procesos mentales que eran difíciles para estudiar los enfoques anteriores. Y en sus limitaciones, podemos decir que algunas teorías simplifican la complejidad de la mente humana, puede menospreciar el papel de factores emocionales, sociales, biológicos en sus procesos cognitivos. Muchas gracias. A continuación, sigue nuestro compañero Luis Eli Medrano. Bueno, en las limitaciones o críticas del enfoque, tenemos que algunos de los principales cuestionamientos al enfoque cognitivo en la psicología educativa, algunos de ellos son el exceso de énfasis en los procesos internos, la dificultad para observar directamente los procesos mentales, modelos demasiado computacionales, se basan mucho en lo que es la tecnología, limitaciones en la aplicación práctica y la subestimación del aprendizaje social. También tenemos que, aunque el enfoque cognitivo ha sido fundamental para comprender cómo aprende el ser humano, también ha recibido diversas críticas, como lo son las siguientes. El exceso del énfasis en los procesos internos, la dificultad para observar directamente los procesos mentales, la subestimación del aprendizaje social y los modelos demasiado computacionales, que ya lo habíamos dicho al principio, que en sus inicios el enfoque cognitivo comparó la mente humana con una computadora. Este pensamiento llevó a críticas como que las personas no procesaban información de forma tan mecánica o lineal como lo hace cualquier otra persona. Las emociones y el contexto afectaban la cognición, cosa que una computadora no experimenta. La mente humana es más flexible e impredecible, por eso se basa más en la tecnología. Otras dos limitaciones es la aplicación práctica. Nos explica cómo debemos hacer las cosas, pero critican que a veces se ofrece pocas estrategias concretas para la enseñanza, entre otras. Otra limitación es la insuficiencia de la atención a la diversidad, donde el enfoque cognitivo tiende a analizar cómo aprende una persona promedio, lo cual genera muchas más críticas. Y finalmente, las conclusiones de las limitaciones puede ser que su carácter es individualista, limitada consideración de emociones y contexto social, la dificultad de estudiar científicamente los procesos. Y finalmente, para ello, hoy en día se complementa con enfoques socioculturales, constructivistas, humanistas, para ofrecer una visión más integral del aprendizaje. Lo que hace es mezclar todo el bien de la sociedad, dejar a un lado la tecnología y basarse más en el pensamiento humano y en el ser como persona. Seguidamente aquí tenemos la intervención de la compañera Marjorie, que nos va a dar las técnicas de intervención. Cordial saludo, mi nombre es Mayuri Campo Lozada. En este video colaborativo me correspondió el tema técnicas de intervención del enfoque cognitivo. Las técnicas de intervención del enfoque cognitivo son de suma importancia y se utilizan en terapia para identificar y modificar pensamientos que influyen en las emociones y conductas de las personas. Una de las técnicas más utilizadas es la reestructuración cognitiva, la cual permite identificar pensamientos negativos o irracionales y transformarlos en interpretaciones más realistas, reduciendo el malestar emocional en las personas. Seguidamente, otra técnica es el registro de pensamientos, que ayuda a reconocer los pensamientos automáticos y analizar cómo influyen en las reacciones emocionales, según Fedmont 2022. Otra técnica de suma importancia es la técnica de la psicoeducación. Esta es mediante la cual el pensamiento comprende mejor su problema y aprende herramientas para afrontarlo a sí mismo. Conlleva a que la persona aprenda a
defenderse a sí mismo y buscar la solución más acertada a ese mismo problema. También se utiliza el entrenamiento en solución de problemas, el mindfulness para mejorar la regulación emocional y las técnicas metacognitivas que ayudan pues a reflexionar y controlar el propio pensamiento. Estas técnicas favorecen cambios positivos en la forma de pensar, sentir y actuar. Muchísimas gracias. Finalmente, para las conclusiones finales, tenemos que el enfoque cognitivo nos ayuda a descubrir cómo funciona nuestra mente, cómo captamos, organizamos y usamos la información para entender el mundo y relacionarnos con las demás personas, cómo construimos nuestras propias representaciones de la realidad y hasta podemos reflexionar cómo pensamos. También es importante reconocer que aunque ofrece una perspectiva valiosa, el enfoque cognitivo no abarca por completo la complejidad del ser humano. El enfoque también nos permite transformar la manera de mirar al individuo y comprender la expresión de la conducta desde los procesos mentales internos, tomándolo como eje central que explica el comportamiento humano. Muchas gracias.